Por increíble que parezca, pero viene un aumento al salario mínimo y está a punto de pasar de 80 pesos por día hasta 90 e incluso 95 pesos. Y sí, es un asunto electorero, pero al final va a beneficiar a millones de mexicanos. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En los próximos días, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de la que depende la Secretaría de Hacienda, va a aprobar un aumento del salario mínimo, pasando de 80 pesos en promedio, que está actualmente en todo el país, hasta 90 pesos. Esto lo ha revelado ya tanto el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, como también la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos y también los empresarios organizados aquí en el país. Este aumento del salario mínimo, que parecería inopinado, se registra por dos vertientes. La primera por una obvia presión que se está registrando en torno a la renegociación del TLC. Y es que debo recordar que tanto Canadá como Estados Unidos han insistido aquí que México realmente paga muy pero muy malos salarios y esto genera que finalmente sea una práctica anticompetitiva y que muchas fábricas cierren en Canadá y en Estados Unidos para instalarles aquí. Y entonces han venido presionando esto, tanto a Estados Unidos como Canadá, al gobierno mexicano para que aumenten los salarios. Incluso recientemente Justin Trudeau, en su gira que hizo aquí por México hace 2 semanas, insistió también en el Senado sobre ese tema, o sea, de que se debería aumentar el salario aquí a nivel nacional. Nosotros como líderes tenemos que centrarnos directamente en la clase media y aquellos que trabajan duramente por ser parte de la clase media. Sabemos que la clase media mexicana está creciendo y para asegurarnos de que este crecimiento continúe, tenemos que asegurarnos de que las familias sigan prosperando aquí en Canadá y en todo el mundo. Las familias han de tener confianza en sus puestos de empleo. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores sean protegidos por normas laborales progresistas. Tienen que saber que los gobiernos y sus empleadores los cuidan. Las normas laborales progresistas es la manera en la que aseguraremos que se modernice el TLCAN y que recuperemos así un mundo libre y justo. Y para ello necesitamos el apoyo popular. Los canadienses y los mexicanos y los estadounidenses se han beneficiado sobremanera del comercio durante las últimas décadas. Sin embargo, el crecimiento de esta agenda de comercialización depende de las frutas de un comercio justo. Para tener una situación de ganar, es necesario que ayudamos a que se consigan mejores normas y mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Tenemos por ello que asegurarnos de que nuestras prioridades políticas y económicas cotidianas sean las de nuestros ciudadanos, que ofrezcamos mayor dinero para las personas de la clase media, para que ellos puedan tener dinero para sus hijos. Esto significa que los acuerdos comerciales, como el acuerdo comercial que ha firmado Canadá con la Unión Europea, es un gran ejemplo de ello. Y bueno, estas presiones, no solo de Estados Unidos, repito, sino también de Canadá, finalmente están impulsando esto. O sea, que se aumente el salario mínimo de 80 a 90 pesos para darle viabilidad a la renegociación del TLC. Y en ese sentido, pues debemos agradecerle tanto a Donald Trump como a Justin Trudeau que por fin la Secretaría de Hacienda y por fin los empresarios organizados aprueben aumentar el salario mínimo de 80 a 90 pesos y se le haga más o menos justicia, obviamente, a los trabajadores que ganan menos. Pero la realidad es que nadie todavía le paga a 90 pesos por día a cualquier trabajador. Lo menos que se le paga y lo menos que aceptan son 100 pesos por día, que debería ser el salario mínimo real. Pero bueno, algo es algo. Aún así, siempre la pretexto o la excusa de los voceros oficiales como David Páramo de mantener bajo los salarios de manera artificial es esto de que los trabajadores mexicanos son menos productivos que los canadienses o los norteamericanos. Pero lo cierto es que el mismo trabajo en Estados Unidos, en Canadá y en México se paga mucho peor aquí en el país que en los otros dos países. O sea, no es pues una cuestión de mala productividad, sino es una cuestión finalmente política. La segunda vertiente para aumentar el salario mínimo, en particular ahorita, es también para lucrar políticamente con ello.
Y es que lo cierto es que al aumentar el actual sexenio del salario mínimo, va a poder Enrique Peña decir que en su sexenio se aumentó más del 30 o 40% del salario mínimo, lo que no había pasado en sexenios anteriores. Y es que lo cierto es que ni en el sexenio de Calderón, ni en el de Fox, y obviamente ni antes, ni en el Cedillo, ni en Salinas, ni todo esto, realmente había habido un aumento tan grande del salario mínimo, recordando que también el año pasado hubo un aumento importante sobre esto. Así que aumentar ahorita el salario mínimo antes que arranquen las campañas presidenciales, sí le van a dar al PRI un elemento propio para estar blasonando y para estar presumiendo de que el PRI y su gobierno están entregando no solo más empleos, sino mejor pagados. Y bueno, una de cal por muchas de arena, porque al final lo cierto es que este aumento del salario mínimo, obligado por el TLC, sí le va a beneficiar a millones de mexicanos. Al otro que se debe agradecer con este aumento de salario mínimo es a Miguel Mancera. Recordando que él fue el primero que propuso que se aumentara de manera emergente el salario mínimo aquí en el país. Incluso desde el año pasado, Miguel Ángel Mancera, propuso que el salario mínimo subiera hasta 100 pesos, lo que en ese momento parecería una locura, pero al final lo cierto es que se está concretando gracias, repito, a la renegociación del TLC. Aún así, con el aumento del salario mínimo se van a beneficiar millones de mexicanos. Recordando que el salario mínimo de 90 pesos finalmente es el mínimo, pero también hay una tabla de salarios mínimos de profesiones en donde también se va a ajustar a la alza los salarios. Tal vez hay un poco más de inflación, pero aún así también al momento de que la gente tenga mayor salario, también va a consumir más. Y esto al final también le va a generar más ingresos a las empresas que pagan estos mayores salarios. De todos modos, repito, esta sí es una buena noticia, que por las razones que sean, en particular por la renegociación del TLC, al final se va a concretar en los próximos días y que le va a beneficiar, repito, a millones de mexicanos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres publicitar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, o si quieres una asesoría política o de redes sociales, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.